Amén, muy buen día para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por favor, háganme saber si me están escuchando bien y si me están viendo bien. Recuerden que lo más importante es que me pueda escuchar bien. Si me está escuchando bien, entonces podemos iniciar con la exposición de la Santa Palabra de Dios. ¿Me está viendo bien? ¿Cierto? ¿Me está escuchando bien? Ok, bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿por qué virtual hoy? Porque estamos nosotros en una reestructuración, ¿se acuerdan? Hemos venido hablando de esto durante ya semana y media, acerca de una reestructuración que estamos haciendo nosotros, como cuando la habitación se llena de mugre, entonces es necesario sacudir el mugre y volver a darle una vueltica a las cosas ahí en la habitación o ahí en el apartamento. Eso usted lo hace normalmente allá en su casa, y eso hay que hacerlo pues con toda institución, con una empresa, con una oficina, con una industria, con una iglesia, con un ministerio. Entonces estamos nosotros en una reestructuración buscando de qué manera logramos nosotros ser más productivos. Somos productivos, pero queremos ser más productivos, y buscando de qué manera nosotros podemos ser más funcionales sobre todo. Entremos en materia. Regáleme el nombre del sermón de hoy, por favor. Ahí en el chat, por favor. Interactivos. Presencialmente somos sumamente conversadores. Virtualmente hagamos uso de las herramientas que nos da esta plataforma. Gracias a Dios por eso. Regáleme el nombre del sermón. Recuerde que usted recibió una publicidad que decía lo que la Biblia enseña acerca de. ¿Acerca de qué? Regálemelo ahí, por favor. Muchas gracias. Ya que estamos conectados, lo que la Biblia enseña acerca de para qué estoy aquí en la tierra. Muy bien. Ese es el tema de hoy. Lo que la Biblia enseña acerca de para qué estoy aquí en la tierra. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Y esta exposición la comenzamos de la siguiente manera. Hay un documento, hay una serie de documentos. Un documento se llama la Confesión de Fe de Westminster, otro documento se llama el Catecismo Mayor de Westminster, y el otro con el cual los puritanos y reformados adoctrinaban a los niños en las iglesias reformadas es el Catecismo Menor de Westminster. Necesito una persona, porque nosotros la cátedra a los niños o el discipulado a los niños lo hemos dictado siempre con el Catecismo Menor de Westminster. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster es, y yo sé que esa pregunta la maneja muy bien Denise. Denise, por favor, tú activas tu micrófono y nos regalas el nombre de la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, porque es con eso que comenzamos a trabajar hoy, por favor. Gracias. Hola Denise, buen día, ¿cómo estás? ¿Y cuál es el fin principal del hombre? Excelente, Denise, muy bien. Así comenzamos de esa manera. Gloria a Dios. Gracias, Denise. Muy bien, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, y usted dirá, ¿por qué está hablando de catecismo? ¿No? La palabra catecismo, ninguno se asuste con esa palabra. La palabra catecismo significa sencillamente método de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. ¿Sí? Método de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Cuando yo estoy preguntando y usted está respondiendo, y de esa manera usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, pues yo le estoy catequizando. O sea, eso es un término del diccionario. De manera que, mire, acabé de hacer una pregunta, se la hice a Denise. Yo le hice la pregunta y ella respondió. ¿Qué hice con ella? La catequicé, según el término del diccionario, ¿sí? Catequizar. Lo que pasa es que el término catequizar, pues se ha hecho famoso en otros círculos religiosos, por eso como que la gente se asusta, pero usted no se asusta delante de los términos, usted no se asusta delante de las palabras. Muy bien, mucho, usted no se asusta delante de nada, porque solamente Jehová de los ejércitos es su temor y es su miedo. Eso. Entonces, el Catecismo Menor de Westminster, que es un documento histórico, es un documento que utilizan las iglesias reformadas, que utilizan las iglesias de sana doctrina para enseñarle a los niños, catequizar a los niños. Y esa primera pregunta dice, ¿cuál es el fin principal del hombre?
Es decir, cuál es el propósito o el proyecto principal para el cual usted y yo estamos aquí en la tierra. Y responde esa pregunta el catecismo diciendo: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios. Usted y yo estamos puestos en esta tierra para glorificar a Dios. No para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor que nos compró a precio de sangre. Para eso estamos nosotros aquí. Ahora, eso es una simple pregunta y es una simple respuesta, pero esto tiene todo un sustento bíblico detrás, tanto de la pregunta como de la respuesta. Revisemos algunos versículos de manera introductoria, por favor. Primero, revisemos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Le repito, es 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y me avisa cuando ya, recuerde hacer uso del chat, cuando usted ya haya llegado a esa cita bíblica, usted coloque ahí ya. Con eso yo sé y no corro en la lectura. Muy bien, dice 1 Corintios 10, 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Note la última frase, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la gloria de Dios? Dese cuenta que ahí se mencionan en ese versículo unas cosas tan básicas, tan diarias, tan cotidianas, tan monótonas, como lo son el comer, el beber o el hacer cualquier otra cosa como comer o beber. O sea, lo diario, lo cotidiano, lo básico, lo fundamental, dice que todo eso lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Lo cual quiere decir que Dios debe ser glorificado a través de nuestra vida, aun cuando nosotros comemos y aun cuando nosotros bebemos o aun cuando nosotros hacemos las cosas simples de la vida. Esta mañana, desde que nos despertamos, hemos hecho un montón de cosas simples y Dios tiene que ser glorificado a través de esas cosas simples. Muy bien, Natalia, todo lo normal. Porque a veces creemos que Dios es glorificado solamente pues cuando hacemos tremenda campaña evangelística y estamos nosotros metidos en un proyecto de ayuno, de intercesión, de evangelización, de alabanza, de adoración, de exaltación, etcétera, etcétera. Y mejor dicho es que si yo no estoy subido sobre un altar o detrás de un púlpito, pues entonces yo no estoy glorificando a Dios, porque a Dios solamente se exalta o a Dios solamente se glorifica cuando yo estoy detrás de un púlpito. Y dése cuenta que no es así. Dése cuenta que el versículo enseña claramente que usted puede glorificar a Dios cuando come, usted puede glorificar a Dios cuando bebe, usted puede glorificar a Dios cuando hace cualquier otra cosa, siempre y cuando lo haga para la gloria, honra y alabanza del Señor Jesucristo. Nosotros vivimos para traer gloria a Dios. Nosotros debemos vivir una vida que glorifique al Señor. Eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ahora revise conmigo la carta a los Romanos, capítulo 11, por favor, el versículo 36. O sea, el último versículo del capítulo 11. Me avisa cuando ya, por favor, muchas gracias. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ya, listo, muy bien. Dice el versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Otro versículo que habla de gloria. Y dice que a Él sea toda la gloria. Para Él es toda la gloria. Él debe ser glorificado. ¿En qué debe ser glorificado? Dice el versículo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quiere decir que Dios debe ser glorificado en todas las cosas. ¿Se parece o no se parece ese versículo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? En donde decía, ya sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Y aquí dice que de Él y por Él y para Él son todas las cosas y que todas las cosas deberían estar glorificando su santo nombre. Si nos ponemos a revisar la creación, la naturaleza, desde el Salmo capítulo 8, desde el Salmo capítulo 19, desde Romanos capítulo 1, versículo 20, nos damos cuenta que toda la creación lo glorifica. Toda la creación honra a nuestro Dios. Toda la creación
con excepción del ser humano, porque el ser humano ha olvidado cuál es la razón para la cual Dios lo tiene en este planeta. Dios no nos tiene en este planeta para que pequemos, porque el pecado es deshonra a su nombre. El pecado no glorifica el nombre del Señor. El pecado lo que hace es deshonrar el nombre del Señor. El Señor no nos tiene en este lugar, en esta tierra, en este planeta, para que vivamos unas vidas concentradas en nosotros mismos, para que desarrollemos proyectos egoístas o envidiosos aparte o ajenos al Señor. Nuestro Dios nos tiene en esta tierra es para que con todo lo que hagamos, su nombre sea glorificado. Revise conmigo ahora el Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, versículo 24. Salmo capítulo 73, versículo 24. Por favor, me avisa cuando ya. Ya, ¿cierto? Muy bien. Dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Cómo hago yo para glorificar a Dios? Pues si ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios, ¿cómo hago yo para glorificar a Dios? Pues yo tengo que ser guiado. Tengo que ser guiado según su consejo, es decir, tengo que ser guiado según su palabra, mientras que yo esté en esta tierra, necesito obligatoriamente ser guiado por el Señor. ¿Ser guiado a qué? Ser guiado a las formas, los métodos, las claves para glorificar a Dios con todo lo que yo haga, sea que coma, sea que beba, sea que haga cualquier otra cosa, simple o compleja, yo debo ser guiado. ¿Quién me guía? La persona que el Señor Jesucristo envió desde el cielo a la tierra para que estuviera conmigo para siempre y me guiara en todos mis caminos. ¿De qué persona yo estoy hablando? Muy bien, pues la persona del Espíritu Santo. Él es quien me guía. Pero que no lo guía su propio corazón. Tomamos unas decisiones emocionales, unas decisiones anímicas tan absurdas completamente. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una inconstancia completa, que sí, que no, que hoy no fío, mañana sí. Algunos cristianos son así. Hoy no fío, mañana sí. ¿En cuanto a qué? En cuanto a las cosas de Dios. Una ambivalencia completa. O sea, pregunta, cuando el automóvil se queda sin gasolina o cuando al automóvil se le pincha una llanta, un neumático, usted deja botado el automóvil y va y se compra otro, lo cambia por otro porque el automóvil se le pinchó. Usted va y bota el automóvil, lo deja tirado y va y se compra otro porque al automóvil se le acabó la gasolina. Pero así somos nosotros de absurdos. Y así somos de absurdos en cuanto a todo, en cuanto a las relaciones. Por ejemplo, el matrimonio no está funcionando bien, entonces ¿qué hacemos? No, el hombre está pensando en dejar a esa mujer y esa mujer está pensando en abandonar a ese hombre, ¿no? Los papás no están funcionando bien, entonces ¿qué hacemos? Los hijos piensan en abandonar a los papás. La empresa no está funcionando bien, entonces ¿qué hacemos? Entonces yo pienso como empleado en abandonar la empresa porque es que eso a mí no me sirve, eso a mí no me conviene. Una iglesia o el ministerio está funcionando más o menos según el concepto de la persona, ¿no? Y entonces yo me voy. ¿Por qué? Porque voy a buscar un lugar más perfecto. Si yo quiero buscar una iglesia perfecta y la encuentro, por favor no entre a ella porque usted será el que se la tira. Usted será el que la acaba, usted será el que la deteriora, usted será el que la va a llenar de defectos. Pero así somos nosotros. ¿Y por qué somos nosotros así? Nosotros somos así porque nos hace falta la guianza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía según su consejo. Y nos guía con nuestras decisiones, las simples, las complejas, glorificar el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 25 del mismo capítulo, del mismo libro dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Note el deseo. Acuérdese de la pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y acuérdese de la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar o gozar de Él para siempre. Pero yo no puedo gozar de Dios, que es realmente la única forma de terminar glorificando a Dios. Si yo me gozo en Dios, yo lo quiero glorificar. Si yo me alegro en Dios, yo lo quiero glorificar. Si yo deseo a Dios, yo lo quiero glorificar. Pero yo no lo puedo glorificar
a menos que primero se cumpla en mi vida lo que dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Noten, sino a ti. O sea, es el reconocer que solamente verdaderamente yo tengo es a Dios y no tengo a nadie más. Que por más que yo esté rodeado de un montón de personas y por más que yo esté rodeado de un montón de cosas, eso es opcional. Eso hoy está, pero puede que mañana no esté. Más trágico todavía, hoy está, pero puede que en un ratico eso ya no esté. Porque lo único que permanece para siempre es Dios. El único inmutable es Dios. El único en el cual no hay mudanza ni sombra de variación es Dios. Esa esposa puede querer demasiado a ese esposo puede querer demasiado a esa esposa, igual los hijos con los papás con los hijos, los abuelitos con los nietos. Puede ser que hayan cosas alrededor que por el momento estén fijas, estén firmes. El trabajo, por ejemplo, la economía, por ejemplo, la empresa va funcionando bien, la renta va funcionando bien, pero todo eso depende de... Todo eso es una cosa completamente opcional porque está sujeta a cambios. Todo en esta tierra está sujeto a cambios. Pero el versículo este dice, sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Lo único que realmente nosotros tenemos, con lo que realmente contamos, con quien realmente contamos en las buenas y en las malas, en cada momento y en cada situación es con Dios. ¿Es o no es? Con el único que realmente nosotros contamos de manera incondicional. Su amor es incondicional, no como el amor de nosotros los seres humanos que está condicionado. En el momento en que yo haga algo que a usted no le gusta, usted, ay, es que Freddy, es que chao, y es que chao. Y en el momento en que usted haga algo que a mí no me gusta, yo le voy a salir con lo mismo. Adiós, chao, arrivederci, sayonara, aloha, hasta luego. Nos vemos, suertes que les digo. Pero el único que a mí no me va a decir adiós, el único que no me va a decir chao nunca, porque está comprometido por su propia palabra, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y como Él es el incondicional, el que está con nosotros a pesar de todo, por eso decimos, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y no solamente en los cielos, sino aquí en la tierra. ¿A quién tengo yo sino a ti, Señor? Incondicional a ti. De esa forma incondicional, solamente a ti. ¿Con quién cuento yo realmente? Porque es que hay cosas que usted no le puede contar ni a su propio esposo ni a su propia esposa. Son cosas que pertenecen a su emocionalidad, son cosas que pertenecen a la intimidad de su espíritu, a la intimidad de su mente, a la intimidad de su alma. Y el único que recibe todo eso, que escucha todo eso, que nos atiende en el momento del dolor, de la angustia, de la soledad, de la tristeza, del desánimo es Dios, solamente Dios. ¿A quién tengo yo en la tierra y a quién tengo yo en el cielo? Sino solamente a ti, Señor. Y como solamente lo tengo a Él de esa manera tan firme, de esa manera tan inmutable, de esa manera tan incondicional, entonces digo, fuera de ti nada deseo en la tierra. Por supuesto, yo me voy detrás de lo incondicional. O sea, yo no quiero en mi vida, ni en mi carácter, ni rodeándome, yo no quiero inconstancias. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo no quiero en mi vida doble ánimo. Y no quiero alrededor de mi vida dobles ánimos, ni inconstancias. Pues eso, lastimosamente, es lo que yo encuentro en el ser humano. El ser humano está rodeado, está lleno, está full, está cundido de inconstancias. Y está cundido de dobles ánimos. Le repito, hoy no fío, mañana sí. A ver cuándo es que fía. Que es un dicho que utilizamos nosotros aquí para hablar de inconstancia o de cosas inciertas, de incertidumbres. Pero Dios nunca le va a salir a uno con eso, porque Dios no es de doble ánimo. Dios no es inconstante. Dios es firme, constante, de un solo ánimo, de una sola pieza. Porque yo, Jehová, no cambio, dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Con Él es que yo quiero estar. Y con Él yo quiero contar y cuento, porque su carácter es incondicional. Por eso lo deseo, dice el Salmo. Por eso lo amo, dice el Salmo. Fuera de ti nada deseo en la tierra, como voy yo a desear alguna otra cosa.
y entiéndame de qué estoy hablando, desde el punto de vista de la firmeza del carácter de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Qué hacemos cuando la carne y el corazón desfallecen? Digo, cuando el cuerpo desfallece, cuando el alma desfallece, cuando yo no puedo más, cuando estoy derrumbado en el suelo. Sin caer en la victimización, porque recuerde que nuestras charlas nunca jamás van a alentar la victimización. Nunca. Aunque las charlas tocan el corazón, obvio, mis charlas, las exposiciones de la palabra de Dios que presido, no van apuntadas al corazón. Van apuntadas al espíritu y van apuntadas a la razón. ¿De qué me sirve apuntarle al corazón si su razón se queda sin entendimiento y se queda sin fruto? No. Que en la medida en que su mente vaya siendo llena de la palabra de Dios, su corazón vaya siendo ministrado por la misma palabra del Señor. Pero ¿qué hacemos cuando el cuerpo desfallece? ¿Y qué hacemos cuando la carne desfallece? Cuando el alma desfallece. Contamos con inconstancias, contamos con dobles ánimos, contamos con aquellos que son no incondicionales, es decir, con aquellos que condicionan todo lo que hacen. Mientras que usted haga esto, yo voy a estar con usted. El día que usted no haga esto, entonces yo lo dejo, yo lo abandono. Debería irse ya, debería abandonar ya, debería apostatar ya. Chao, que no lo necesito en mi vida. Yo necesito en mi vida, en el momento en que yo flaquee, en el momento en que yo me sienta débil, en el momento en que yo decaiga, yo necesito en mi vida a alguien que sea fuerte y firme como que, el mismo versículo a continuación lo dice. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿La qué? La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es lo que necesito. Voy cayendo, me voy debilitando, me voy desvaneciendo. ¿Yo de quién me aferro? ¿Del prójimo, del ser humano, que es inconstante en todos sus caminos, que es ambivalente? No, porque ese preciso le dio por irse en ese momento. ¿Y qué? Y el porrazo me di. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aferrarme a algo que no se mueve. Aferrarme a Dios, que es la roca de mi corazón. Aferrarme a Dios con dos manos y dos piernas. Ahí, trabarme a esa roca, agarrarme a esa roca, aferrarme a esa roca. ¿Por qué? Porque es roca, porque es firme, porque no se mueve, porque es incondicional, porque es inmutable, porque no cambia, porque no hay mudanza, porque no hay sombra de variación en Él, no hay sombra de variación en el Señor. Por esa razón, deseamos a Dios y por esa razón, en todo lo que hacemos, deberíamos nosotros estar glorificando al Señor. Es decir, vivir una vida que agrade al Señor, ya que el Señor es tan bueno, ¿no le parece? Ya que el Señor es tan firme con nosotros, ¿no le parece? Ya que el Señor es tan fiel, ¿no le parece? Ya que Él es la roca de nuestro corazón, ¿no le parece? Ya he hecho como 5 preguntas. Ya que el Señor es inmutable, ¿no le parece? Ya que en el Señor no hay mudanza ni sombra de variación, ¿no le parece? Ya que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿no le parece? Ya que su amor hacia mí no cambia. Me ama desde la eternidad y hasta la eternidad, ya que su amor conmigo es incondicional, ¿no le parece? Yo debería vivir una vida que agrade, que glorifique, que exalte, que bendiga siempre el nombre del Señor Jesucristo. Aquí yo le pregunto, ¿amén? ¿Amén? Bien. Bien, se está respondiendo y yo estoy esperando, ¿cierto? Esperando que usted me regale su amén. No, no a mí, a lo que enseña la palabra de Dios. Bien. Es uno solo. Sí me parece, sí me parece. hace muchísimo que no escuchaba yo esa frase. Sí me parece. Bueno, me alegra que le parezca.
Bueno, si revisamos esto en lo que es el caso de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el propósito de Cristo al venir a la tierra, el propósito de Cristo al encarnarse, nos encontramos con una vida vivida para la gloria de Dios. Una vida vivida para la gloria del Señor Jesucristo. Ubíquese ahora, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y me avisa cuando ya, por favor. Evangelio según San Juan, ¿no? Capítulo 17. Bien, y aquí es cuando viene lo grueso del asunto, ¿sí? O sea, como el núcleo del sermón. Lo que dije anteriormente hace parte como de la introducción para que usted entienda que debemos vivir vidas que glorifiquen al Señor. ¿Por qué razón? Pues porque Él es firme con nosotros, incondicional con nosotros, es el que siempre al final está con nosotros, desde el principio y al final siempre está con nosotros, nunca nos deja botados, nunca salta del barco, Él siempre permanece ahí, en medio de la tormenta, en medio del naufragio. Pregúntele usted a Pablo, cuando ocurrió el naufragio cerca a la isla de Malta, ¿quién fue el que se quedó en el barco? Pues Dios con él. ¿Y quién estaba con esa tabla? O ahí, cuando Pablo estaba agarrado a esa tabla, ¿quién estaba con él? Pues Dios, el Señor. ¿Y quién lo ayudó a nadar hasta la orilla? Pues Dios, el Señor. ¿Y quién nos salvó del naufragio? Pues Dios, el Señor. La gloria sea para el Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, nos encontramos con algo impresionante. El versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo comienza diciendo: estas cosas habló Jesús, y después dice: levantando los ojos al cielo dijo Padre. O sea que venía hablando una serie de cosas y después se puso a orar. Venía hablando una serie de cosas ¿desde dónde? Bueno, capítulos atrás. Probablemente desde el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, que es donde el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos directamente, abiertamente y en la cara les dice: yo me voy. ¿Pero por qué se va a ir? Pues me voy porque lo que yo vine a hacer, yo ya lo acabé. Indicando que uno solamente piensa en irse de aquí. Uno solamente piensa en abandonar la tierra cuando ya haya terminado la tarea. Como el Señor Jesucristo siente, ve, percibe que la tarea ya está terminando y la otra parte está a punto de terminar, pues entonces le comienza a decir a sus discípulos: yo me voy. Pero no los voy a dejar huérfanos, acuérdese usted, les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Bueno, pero en resumidas cuentas, el Señor le comienza a decir a los discípulos: yo me voy, y les da toda la información con respecto a esa partida. Después de hablar, después de decirles eso, dice: levantando los ojos al cielo dijo, o sea que venía hablando con sus discípulos, pero a partir de este momento va a hablar no con los discípulos, sino con el Padre. Le repito, venía hablando con sus discípulos desde por allá el capítulo 14 más o menos, capítulo 14, 15 y 16, pero aquí, aunque el Señor sigue hablando, ya no está hablando con sus discípulos, aunque sus discípulos siguen presentes, sino que va a hablar es con el Padre, estando los discípulos presentes, repito. La idea era que los discípulos escucharan la oración, pero eso en el Señor Jesucristo no era muy común. Porque siempre que Jesucristo iba a orar, pues recuerde que el Señor se apartaba a lugares desiertos, a lugares solitarios para orar. Él prefería orar solo. ¿Por qué solo? Pues acuérdese usted la experiencia esta que el Señor vivió con los discípulos en el huerto de Getsemaní, en donde les dice: oren, despierticos y oren, velen y oren. ¿Y qué pasó con esa oración en grupo? ¿Qué hicieron los discípulos? Responda usted, por favor. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos se durmieron.
Ok. Por eso el Señor Jesucristo prefería buscar lugares desiertos, lugares solitarios para orar. Porque es que esto se duerme. Pero de todos modos, ahora más adelante lo entenderían, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 14 es claro al decir que los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces aprendieron a no dormirse. Aprendieron a perseverar en la oración, en el ruego, en la súplica, en la intercesión, en el ayuno y en las actividades del Espíritu. Y estaban unánimes juntos, lograron ponerse de acuerdo. ¿Qué tan fácil es ponernos de acuerdo? Dificilísimo. Y el diablo se encarga de que haya desunión entre nosotros precisamente para que no logremos el acuerdo y aquella persona puedo ser yo, que soy el causante del no acuerdo en el grupo, pues soy la herramienta del diablo para que no nos pongamos de acuerdo. Porque el diablo sabe que cuando nos ponemos de acuerdo, cosas poderosas ocurren. Aquí el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17 no está haciendo una oración en un lugar solitario y apartado. No, está en el mismo lugar donde le estaba predicando a los discípulos. Sin embargo, no está orando con sus discípulos, como en el huerto de Getsemaní, sino que, aunque los discípulos están presentes, no está orando con sus discípulos, sí va a orar por sus discípulos. ¿Y eso cómo se llama? En el argot evangélico, eso se llama ministración. En Juan capítulo 17 el Señor ministra a los discípulos. ¿Qué es ministrar? Pues ministrar es orar el uno por el otro, eso es ministrar. Ya les predicó, ahora los va a ministrar. No le está diciendo a los discípulos, oren conmigo, más bien le está diciendo que es encallado, yo voy a orar por ustedes. No se va a un lugar apartado y solitario para orar, no, está con ellos. ¿Por qué? Porque ya dio el sermón, ahora viene la administración y repito en qué consiste la administración, pues orar por cada uno de los discípulos, estando los discípulos presentes. Colocando las manos encima puede ser o sin las manos encima también puede ser. Levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. En repetidas oportunidades, el Señor Jesucristo le dijo a muchos personajes, mi hora no ha llegado todavía. Por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Jesús diga. Jesús le dice a la mujer, es decir a María, es decir a su mamá, le dice, mujer, mi hora no ha llegado todavía. Mi hora no ha llegado todavía. ¿La hora de qué? No solamente se lo dice a ella, se lo dice a los hermanos, mi hora no ha llegado todavía. Se lo dice a los discípulos más adelante, mi hora no ha llegado todavía. Pero aquí está diciendo, Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora está hablando? ¿De qué momento? ¿De qué episodio está hablando el Señor cuando dice, la hora ha llegado? Responda, por favor. ¿A qué se refiere? Padre, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de su muerte, la hora de morir y entregar su vida, la hora de su sacrificio. Muy bien. Es decir, ¿la hora de qué? Muy bien, usted está hablando de la muerte, la hora de dar su vida, la hora de sacrificio, muy bien, pero esto va más allá. Esto va más allá. ¿La hora de qué? Ha llegado el momento de... por ahí va, muy bien, Marta León. O sea, ¿la hora de qué? Muy bien, o sea, ¿la hora de qué? Ahí entre Marta León y María Sánchez tienen la respuesta. No, eso va más allá de la muerte. Eso va más allá del sacrificio. Eso va más allá de la resurrección. Eso va más allá. La hora de lo que venía diciendo a los discípulos desde Juan capítulo 14. ¿Se acuerda que se lo acabé de comentar? El Señor le viene diciendo a los discípulos desde Juan capítulo 14, es que yo, muy bien, la hora de irme. ¿Qué tiene que ver con la muerte? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver con la resurrección? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver con la ascensión? Por supuesto. ¿Qué tiene que ver con el sentarse a la diestra del Padre? Por supuesto. Pero es la hora de ¿qué? La hora de irse. La hora de irse. Mire, hasta el Señor Jesucristo, ¿la hora de qué? La hora de irse. Como quien está trabajando en una empresa y termina el turno. Ya terminé el turno, terminé la tarea, terminé lo que tenía que hacer. Yo me voy.
El Señor repitió en múltiples ocasiones, no ha llegado mi hora, no me puedo ir todavía. No es mi hora, no me puedo ir todavía. Todavía no ha llegado mi hora, no me puedo ir todavía. Pero en este momento dice, Padre, la hora ha llegado. ¿La hora de qué? La hora de irme. Pero ¿cuándo se puede ir? ¿Cuándo se puede ir? Pues cuando se puede ir del turno, cuando acabe el turno. Y si es por tarea, entonces, ¿cuándo se puede ir? Cuando acabe la tarea. Mientras que no se acabe la tarea, Señor, ya no aguanto más, yo me quiero ir. No, es que aquí esto no lo define el si aguanto o no aguanto. Aquí esto lo define la tarea hecha. Padre, la hora ha llegado, mira lo que dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Note que Cristo vivió una vida para glorificar al Padre. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar o gozar de Él para siempre. Cristo vivió una vida a través de la cual glorificó al Señor en su vida y con su muerte y con su resurrección y con absolutamente todo lo que hizo. Todo. Cristo respirando ya estaba glorificando a Dios. Le repito, Cristo respirando, bostezando, suspirando, ya estaba glorificando a Dios. El versículo 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y a continuación, a partir del versículo 2, pues el Señor comienza a narrar la tarea que se le encomendó a él. Y era a través de esa tarea desarrollada que Cristo glorificaba al Padre. Porque dice en el versículo 2, le has dado potestad sobre toda carne. ¿Qué es potestad? Potestad es autoridad. Le has dado potestad sobre toda carne. ¿Para qué? Potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Cristo vino a dar vida eterna. Ahora mire lo que dice, a los que me diste. ¿Quién le dio a quién? El Padre le dio al Hijo. ¿Qué le dio al Hijo? Unos individuos. ¿Y qué hizo el individuo? ¿Qué hizo Cristo con los individuos que el Padre le dio? Les dio vida eterna. Esa es la famosa doctrina del pacto eterno. No muy predicada últimamente. No tan expuesta últimamente. Porque últimamente las iglesias están llenas de otras cosas, de otros mensajitos, que ni siquiera puede ser llamado mensajes, de unas predicacioncitas por ahí, de unas jugaduras de versículos, pero no hablan realmente de lo que enseña la palabra de Dios. El pacto eterno se refiere a ese acuerdo hecho entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. En ese acuerdo, el Padre se comprometió a darle al Hijo un pueblo y el Hijo se comprometió a salvar a ese pueblo. Nosotros somos el resultado de un acuerdo o de un pacto hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. O sea, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Por eso el Señor dice en ese versículo, para que dé vida eterna a todos los que le diste, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. De modo que si yo llego a los pies de Cristo es porque el Padre me trajo a los pies de Cristo. Esto está en la Biblia, ¿no es cierto? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice la Escritura. Y el que a mí viene, completa el versículo, por favor. Mientras que lo completa, le recuerdo el texto. Todo lo que el Padre me da, o todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ahí está el versículo, muy bien. Yo no le echo fuera. ¿Por qué Cristo no puede echar fuera a la persona que viene a Él? Porque si viene a Él es porque el Padre se lo está dando, es porque el Padre se lo está entregando, es porque el Padre lo está trayendo. Y Él no va a desechar a nadie que el Padre haya traído. Entonces, si yo vine a los pies de Cristo fue porque el Padre me trajo. Yo no vine solito, a mí me trajeron. ¿Quién me trajo? El Padre. ¿Dónde me puso? A los pies de Cristo. ¿Y qué hace Cristo con todo lo que el Padre le trae? Pues lo salva, dice el versículo.
Cristo lo salva. Dese cuenta que es un trabajo mancomunado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dese cuenta que es un acuerdo eterno, lo que se llama el pacto eterno. Y el mismo Señor Jesucristo habló de eso en lo que conocemos como la última cena, cuando reparte el pan y cuando reparte y comparte la copa, cuando habla del pacto. Esta es la sangre del pacto, que por muchos es derramada, la sangre del pacto. ¿Cuál pacto? No un pacto que Dios hizo conmigo, no un pacto que Dios hizo con usted, no un pacto que Dios hizo con nosotros, no, un pacto que el Padre hizo con el Hijo y con el Espíritu Santo, en donde cada uno de ellos se comprometen a hacer una partecita de ese pacto. Y nosotros somos beneficiarios de ese pacto, porque el Padre habla de, le voy a dar un pueblo, yo soy parte de ese pueblo. Y Cristo dice, ok, el que usted me dé, yo lo salvo. Y yo soy parte de ese pueblo. Y el Espíritu de Dios dice, ok, entonces yo lo voy a convencer de pecado y lo voy a acompañar, lo voy a guiar, lo voy a empoderar, lo voy a auxiliar todos los días hasta el fin del mundo. Ok, y yo soy beneficiario de ese pacto. ¿Quién le da gloria al Señor Jesucristo por ese pacto? ¿Quién ama al Señor Jesucristo por ese pacto? ¿Quién adora a Jesucristo por ese pacto? ¿Quién dice lo del Salmo capítulo 73, fuera de ti nada deseo en la tierra? ¿Y quién, al entender esta misericordia, entiende a su vez que debo vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hago, ya sea que coma, ya sea que beba o que haga alguna cosa simple, sencilla o compleja? ¿Cómo no hacerlo si yo soy beneficiario de ese pacto? Mejor dicho, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban hablando de mí desde antes de la fundación del mundo. Yo no existía, pero ya estaba en la mente y en la conversación de Dios. Esto es impresionante. Yo no soy un accidente aquí. Yo no soy una casualidad aquí. Yo soy parte de un proyecto divino, de un propósito divino. Soy importante. Estaba en la mente de Dios, estaba en el corazón de Dios, estaba en la voluntad de Dios, estaba en la conversación de Dios. Esto le sube la autoestima a cualquiera. ¿O no, mi querida víctima? Esto le sube la autoestima a cualquiera. ¿O no, mi querido llorón, mi querida llorona? Esto le sube la autoestima a cualquiera. Esto hace que se seque las lágrimas y diga, ¿yo qué hago llorando aquí? ¿Y yo qué hago victimizándome aquí? ¿O no? Esto hace que le seque las lágrimas y diga, ¿yo qué hago con tanta ambivalencia? ¿Y yo qué hago metido en tanto doble ánimo? Si yo debería ser firme con mi Dios, ser firme con el Señor y con lo que Dios ha puesto en mis manos. En lugar de andar lloriqueando, victimizándome, mostrando una fortaleza que realmente por dentro no tengo. Yo debería ser lleno de fortaleza al conocer las palabras de Dios. La fortaleza no viene a su vida cuando yo pongo la mano sobre usted y le digo que venga la fortaleza, recibe la fortaleza. No, la fortaleza viene a su vida cuando usted entiende la palabra. ¿Está entendiendo la palabra? ¿Y su vida se llena de fortaleza? Dígame que sí o dígame que no. ¿Y su vida se llena de fuerza? ¿Y su vida se llena de poder? ¿Y su autoestima se eleva o no? ¿El concepto que usted tiene de sí mismo se eleva o no? Así debería ser. El versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Gloria, claro, me levanta. Así es, me levanta. ¿En qué consiste la vida eterna según el versículo 3? El versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer, pero no se refiere solamente al aspecto intelectual. Porque hay personas que conocen versículos y no son salvos. Hay personas que conocen doctrinas y no son salvas. Hay personas que conocen capítulos de la Biblia y no son salvos. Y hay personas que citan esos versículos de diferentes versiones de la Biblia y no son salvos. Entonces aquí el conocer se refiere a lo que siempre hemos dicho, que es que esto no se trata de una religión, sino que se trata de una relación. Es decir, usted dice, yo conozco a Marta León, ¿pero por qué? ¿Por qué ha leído acerca de Marta León? No, pues cuando usted lee acerca de Marta León, usted se llena de datos o información acerca de Marta León.
Pero usted realmente conoce a Marta Leones, ¿cuándo? Como para que usted diga, yo conozco a Gloria Chávez. ¿Cómo hace usted para conocer a Gloria Chávez? Que usted diga, yo conozco a Denise Joana León Sepúlveda, pero ¿cómo hace para conocerla? Responda, por favor. Solamente hay una manera. Solamente hay una manera. ¿Cómo hace? Por medio de una relación. ¿Le toca qué? Le toca acercarse, pasar tiempo con, vivir con, convivir con, para decir yo la conozco o yo lo conozco. No hay otra manera de hacerlo. Dice Marley, porque la he tratado, así es. Porque me relaciono con ella, así es. Convivir con esa persona, así es. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A qué se refiere? A convivir con el Padre, tener comunión con el Padre. Y no solamente con el Padre, porque dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Tener comunión con Dios, tener comunión con el Padre. La comunión verdadera es con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 13:14 dice, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿En qué consiste entonces el conocimiento verdadero? En tener comunión verdadera. Muy bien, don Henry. ¿En qué consiste el conocimiento? Que usted diga, yo conozco a Dios, pero ¿lo conoce por qué? Porque se grabó 50 versículos. Ahora, grábese no 50, grábese 500, grábese 5000, porque usted necesita los versículos. Aquí insistimos en que una persona tiene que memorizar la Biblia. Si quiere crecer, tiene que memorizar la Biblia. Pero esos versículos hay que convertirlos en comunión. Ese conocimiento intelectual hay que convertirlo en relación para que funcione. Eso lo enseña el versículo 3. La vida eterna consiste en tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La comunión. Fuimos creados para conocer a Dios. Fuimos creados para la comunión con Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios, pero no lo voy a glorificar si no lo conozco. Y no lo voy a conocer si no tengo comunión con Él. O sea que ¿para qué estoy aquí en la tierra? Para tener comunión con Él. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para acercarme a Él. Para tener relación, cercanía, conversación con Dios. ¿Y eso se hace a través de qué? Pues el versículo 1 lo dice claramente. Levantando los ojos al cielo dijo Padre, o sea, está orando. La comunión se desarrolla por medio de la oración. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para orar, para tener comunión, para conversar, para hablar, para charlar, para tener cercanía con Dios. A través de la oración, a través de la comunión, a través del apego, a través del acercamiento. Para eso estamos acá. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Mire todo lo que estamos diciendo. O mejor, todo lo que dicen estos versículos. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Más claro no se puede. Está orando el Señor Jesucristo, le está orando al Padre, lógicamente, en presencia de los discípulos. Los discípulos están escuchando y Cristo está diciendo, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, vine. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y vino con una misión. ¿Cuál misión? Glorificar al Padre mientras que estaba en la tierra. Esa es la misión. ¿A través de qué? A través de todo lo que hizo. A través de todo lo que dijo. De esa manera glorificó al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. En la tierra. Note la frase. Mientras que estamos en la tierra, nuestra tarea es ¿cuál? Sí, lo pongo a repetir lo mismo que hemos dicho desde el comienzo del sermón, pero no importa. Repítalo, escríbalo. Ahí dice en la tierra, mientras que estemos en la tierra, mientras que usted esté en la tierra. Su tarea es ¿cuál? Su misión es ¿cuál? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? En la tierra. Responda por favor. Responda por usted, ¿no? Glorificar a Dios. No hay otra. Glorificar a Dios. Pero yo pensé que Dios me ha mandado para que sea feliz. Eso es secundario o pertenece a un tercer lugar. No, para hacer plata. Eso pertenece a un segundo, tercer, cuarto o quinto lugar. Para tener una bonita familia. Eso pertenece a un último lugar. Para ser, no sé, esposa, mamá, abuelita, tatarabuelita, bisabuelita, no sé. Eso pertenece a un último lugar. Entonces,
Yo estoy aquí fundamentalmente para glorificar a Dios. Y si voy a glorificar a Dios siendo esposo, debo entender mi papel. Y si voy a glorificar a Dios siendo papá, debo entender mi tarea. Y si voy a glorificar a Dios siendo un empleado, debo entender mi tarea. Y si voy a glorificar a Dios siendo el jefe, debo entender mi tarea. Y si voy a glorificar a Dios comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, debo entender mi tarea. Es que hay mamás que no entienden que su función de mamá, su tarea de mamá es para glorificar a Dios, no para hacer lo que quiere en la vida. Es que hay papás que no entienden, o hay esposos que no entienden que su función de papá o su función de esposo es para glorificar a Dios, no para hacer lo que quiera con esa mujer y no para hacer lo que quiera con esos hijos. Hay empleados o hay empresarios que no entienden que su labor de empleado o de empresario es para, a través de su función y a través de su recurso, glorificar a Dios, no para hacer lo que quiera en esta vida. Si yo tengo claro principalmente que mi labor en esta tierra es glorificar a Dios, yo siendo papá glorifico a Dios. Yo siendo esposo glorifico a Dios. Yo siendo hijo glorifico a Dios. Yo siendo predicador glorifico a Dios. Y mire que hoy no estamos hablando de predicar, ¿no? Sino que estamos hablando de glorifique a Dios desde lo básico, glorifica a Dios desde lo simple, glorifica a Dios desde el desayuno, glorifica a Dios desde la disposición, desde el respeto a conectarse a esta clase. No le estoy viendo la cara, usted me la está viendo a mí. Pero es ahí, con cámara apagada, que usted glorifica a Dios, con la atención, con el respeto que se merece la exposición de la palabra de Dios. Es ahí cuando oramos, cuando usted cierra los ojos, inclina su rostro, en ese respeto, en ese temor de Dios, en esa reverencia. Ahí glorifica a Dios. En lo mínimo, en lo simple, en lo básico, ahí glorifica al Señor. El versículo 4 sigue diciendo, después de que dice, yo te he glorificado en la tierra, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese versículo 4 para mí siempre ha sido espectacular y cada vez que lo leo me parece todavía más espectacular. Porque dice, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, ¿cómo lo glorificó? Acabando la obra que me diste que hiciese. Más claro no se puede. Señor, pero muéstrame las vías, muéstrame los caminos, muéstrame la senda para glorificar tu nombre. Y el Señor dice, pues, entienda que yo lo creé a usted para una obra, para una tarea, para una labor, para un trabajo, para un propósito, para un proyecto. Entiéndalo. Sepa cuál es. Y después de saber cuál es, pues hágalo. Y hágalo hasta que lo termine. Y al terminar, al entenderlo, al hacerlo y al terminarlo, usted me estará glorificando a mí. Para eso yo lo creé. Para eso usted está aquí en la tierra. Ahora este versículo, el versículo 4 que dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, se parece muchísimo a Efesios 2:10, ¿o no? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, regálame esa palabrita que sigue ahí. ¿Para buenas qué? Ahí está, muy bien. Obras. ¿Para buenas qué? Obras. Y aquí ¿qué dice? He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que el Padre le encomendó a Cristo unas obras, una obra para que hiciera. Y el Padre nos encomendó a nosotros unas obras para que nosotros hiciéramos. Y es a través de hacer esas obras, desarrollar esas obras, hacer ese trabajo, hacer esa tarea, ese propósito o ese proyecto que terminamos glorificando a Dios. Nosotros glorificamos a Dios cuando caminamos en esas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, cuando hablo de buenas obras, debo ser completamente claro. Las buenas obras no las escojo yo. O sea, yo no soy el que digo, para mí las buenas obras son estas, yo me he dedicado a hacer buenas obras. No, señor, no estamos hablando de esas obras. No estamos hablando de eso que yo catalogo como buenas obras, obras de misericordia. Es que yo hago buenas obras, porque mire que yo siempre nos estamos jactando supuestamente de buenas obras. No son esas buenas obras.
La obra a la cual se refiere Efesios 2:10 y la obra a la cual se refiere aquí el versículo 4 de Juan capítulo 17 es una obra que está directamente ligada con Dios, con la gloria del Señor, con la tarea de Dios. Sigamos revisando para que lo entendamos. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero qué impresionante, ¿no? Porque el versículo 4 contiene expresiones como, por ejemplo, glorificado. Por ejemplo, tierra. Por ejemplo, acabado. Por ejemplo, obra. Por ejemplo, diste. Por ejemplo, hiciese. Ese versículo es sumamente claro. Yo no me puedo ir de esta tierra hasta que no acabe la tarea. ¿Quién me dio la tarea? Dios me dio la tarea. ¿Y para qué me dio la tarea? Para que la haga. Y al hacer la tarea yo glorifico a Dios. Punto. Para eso estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Haciendo la tarea. ¿Cómo glorifico a Dios? Haciendo la obra. ¿Obra de qué? Obra, muy bien, María Sánchez, pues la obra del servicio a Dios. Revise el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió toda su vida haciendo ¿qué? Sirviéndole a Dios, sirviéndole al Padre. Esa era la tarea que el Padre le encomendó. Esa fue la tarea. Nunca dejó de ser un buen hijo, nunca dejó de ser un buen hermano, nunca dejó de ser buen prójimo. Muy seguramente fue el mejor de los nietos, aunque no se mencionan ahí a los abuelos, pero tuvo que haber sido el mejor de los nietos. Fue el mejor de los amigos, fue el mejor de los hermanos, pero sobre todo fue el mejor siervo de Dios Padre. El versículo 5 dice, ahora pues Padre, ahora, o ya que acabé, versículo 4, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí habla de la preexistencia del Señor Jesucristo, ¿no? Pues Jesucristo es Dios, por lo tanto es eterno. Desde el siglo y hasta el siglo Jesucristo es Dios. Llegó un momento de la historia en el cual se encarnó. Quiere decir, se despojó de los atributos divinos, se despojó de su gloria, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que se despojó de su gloria, vino y se convirtió en un ser humano. ¿Y qué hizo como ser humano? Señaló el camino, mostró la senda, dio el ejemplo, dijo, la clase de vida que Dios quiere que ustedes vivan, se las voy a mostrar en mi diario vivir, en mi conducta y en mi comportamiento. Y vivió una vida haciendo la obra de Dios, la hizo hasta que la acabó. De esa manera glorificó a Dios y cuando la acabó le dijo al Padre, estoy listo para irme. ¿Quién de ustedes, honestamente hablando, honesto, cero fanáticos, por favor, pero quién de nosotros, de manera honesta, puede decir, estoy listo para irme? ¿Por qué? Porque la obra ya eso ya está acabado. No, yo lo que usted me pidió que yo hiciera, yo ya lo hice, ¿sí? Yo ya lo acabé. Es una pregunta para todos, ¿no? ¿Quién de ustedes, quién de nosotros puede levantar en este momento su voz al Padre y decirle, estoy listo para irme? La obra la acabé. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Quién? ¿Quién? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. Ahora, ¿por qué no? Pues porque estamos tan ocupados en cosas nuestras. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos enredados en el mundo. Estamos enredados en las cosas del mundo. Hay que romper compromisos con el mundo para poder hacer la obra de Dios. Que es que, mire, yo no me voy de aquí cuando acaben los compromisos seculares. Yo me voy de aquí es cuando acabe la obra de Dios. Como esa es la prioridad y eso es lo que marca mi estadía en esta tierra y mi partida de esta tierra, pues yo tendría que concentrarme en aquello para lo cual Dios me trajo. ¿No le parece? Porque ando concentrado en lo que no es. Y lo que sí es, porque mi creador es Dios y Él le da propósito a mi vida. Mi creador es el Señor
y Él le da designio a mi vida. Mi creador es Dios y Él es el que dice, yo lo tengo a usted ahí para eso. Entonces yo debería concentrarme en eso. ¿No le parece? ¿O estamos equivocados? ¿O estamos especulando? ¿O estamos exagerando? Dígame usted. ¿Es en eso que tenemos que concentrarnos o no es en eso que tenemos que concentrarnos? Y le repito, Jesús fue el mejor hijo, fue el mejor hermano, probablemente el mejor nieto, el mejor prójimo, el mejor amigo, el mejor compañero. Pero él sabía que debía concentrarse en lo importante. ¿Qué era lo importante? La obra que el Padre le dio para que hiciera. Porque con esa obra, con el desarrollo de esa obra, él glorifica al Padre. Y cuando ve que la obra la ha acabado, dice, estoy listo para partir, Señor, yo ya me puedo ir, yo ya me quiero ir. Es que uno escucha, hermano, a mucho cristiano que dice, ay, pero Cristo debería venir ya. Ay, pero ¿para qué tanta demora? ¿Para qué tanta espera? Si ya todo está listo, ya todo está cumplido. Que el Señor venga ya por mí. ¿Sí? O sea que usted ya está listo. Eso es lo que está diciendo. O sea que usted ya acabó la obra. Por eso está orando de esa manera, ¿cierto? Por eso está diciendo que venga ya por mí, porque ya está listo. Que venga ya por mí, porque ya acabó la obra. Que venga ya por mí, porque yo te he glorificado, Padre, en la tierra. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Ahora tampoco debemos orar diciéndole, Señor, no vengas todavía. No, esa oración tampoco. La oración que yo debo hacer es una oración diaria en donde le pido a Dios que me ayude este día, a cada momento de ese día, a glorificarlo, haciendo la obra, haciendo la tarea. No glorificarlo como yo quiera, no glorificarlo a mi antojo, no glorificando tomando decisiones absurdas y apresuradas. Glorificarlo haciendo lo que Él me dice que yo tengo que hacer. Así debe ser. El versículo 6, por si alguno todavía no tiene claro en su cabeza a qué obra se está refiriendo. Entonces el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿En qué consistió la obra? Parte de la obra, porque es que mire que el Señor dice, he acabado la obra. Versículo 4, pero ¿acabado la obra? ¿Acaso la obra no incluía la muerte en la cruz? Sí, pero es que la obra de Cristo se parte en dos. La obra de Cristo se divide en dos partes. En la primera parte debía hacer lo que dice el versículo 6. Y en la segunda parte debía morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 6 que debía hacer el Señor en la primera parte de la obra? Léalo, por favor. Ahí dice, he manifestado tu nombre a los hombres. O sea, ¿qué debía hacer en la primera fase de la obra? Manifestar tu nombre a los hombres. Muy bien, pero ¿qué significa eso? Dígalo con otras palabras. ¿Cómo así manifestar tu nombre a los hombres? ¿En qué consiste? Excelente, Marta León. Hablar de ti a los hombres. Dígalo de otra manera. Predicar el evangelio, muy bien. Mostrarnos al Padre, muy bien. Llevar el evangelio, muy bien. Dígalo de otra manera. Hablar de la palabra, muy bien. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Primera fase de la obra. Hable, lleve, comunique, enseñe, predique, adoctrine, disipule. Lógicamente eso no se puede hacer solamente con las palabras. Eso tiene que ser respaldado por un comportamiento. Yo glorifico a Dios con mi comportamiento. Pero el comportamiento solo tampoco puede. El comportamiento tiene que ir acompañado de la predicación. Que es que algunos hermanos, de verdad que son bien acomodaditos. Entonces dice, no solo comportamiento y nada de predicación. No sirve porque se convierte usted en un religioso. O solo predicación y nada de comportamiento. No sirve porque se convierte usted en un sinvergüenza. No puede ser solo predicación sin tener un buen comportamiento. Y no puede ser solamente buen comportamiento sin tener nada de predicación. Dese cuenta en el extremo en el cual usted puede estar cayendo. Porque predica, pero no aplica. Sin vergüenza. O comportamiento, conducta, pero a nadie le habla de Jesucristo. Religioso, legalista. Entonces, tiene que ser las dos. Tiene que ser la predicación respaldada por la conducta acompañada de la predicación. Y el Señor Jesucristo tenía las dos cosas. Tentado en todo, pero sin pecado, dice la Sagrada Escritura. Y predicaba el evangelio.
Aquí dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Quiere decir, al que el Señor le ponía al frente, ¿qué hacía Jesucristo? Al que el Señor le atravesaba por el camino, ¿qué hacía Jesucristo? Dios Padre le atravesó a Nicodemo. ¿Qué hizo Jesucristo con Nicodemo? Dios Padre le atravesó a la mujer samaritana. ¿Qué hizo Cristo con la samaritana? Dios Padre le atravesó a Bartimeo. ¿Qué hizo Jesucristo con Bartimeo? Dios Padre le atravesó al leproso. ¿Qué hizo Jesucristo con el leproso? A todo el que se le atravesara, le predicaba la palabra. La palabra acompañada de la conducta acompañada de la palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Note, porque si me los dio es porque eran suyos, Padre, y son los que usted me está dando a mí para que yo los salve como cumplimiento de la doctrina esa de la cual estábamos hablando hace un rato. ¿Cómo se llama la doctrina? Respóndame esto. ¿Cómo se llama esa doctrina de la cual estábamos hablando hace un rato? Que es un acuerdo hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esa doctrina? Son dos palabritas solamente. Y lo estaba hablando yo hace un ratico. Respóndame. Recuerde que esto siempre es como corchador, ¿no? Como quiz, como evaluación. Entonces respóndalo. Excelente, muy bien. Esa es. ¿Cómo se llama la doctrina? No falta el hermano que quedó ahí como en... Se llama la doctrina del pacto eterno. Pacto eterno. Nosotros somos el resultado, la consecuencia de un pacto que se hizo. Y aquí el Señor vuelve y lo reitera. Dese cuenta que el Señor siempre que habla con la doctrina en la boca. Y el Señor siempre que ora. Ojo, el Señor siempre que ora, se lo repito 3 veces. El Señor siempre que ora con base en la doctrina. Siempre que ora tiene la doctrina en su boca. El Señor nunca abandonó la doctrina. El Señor nunca convirtió el sermón en una cosa solamente ahí como devocional, como jugadura de versículos. Siempre tuvo la doctrina en la boca. Por eso a muchos les fastidiaba la predicación de Jesucristo. Y por eso a muchos les fastidiaba las oraciones de Jesucristo. Porque era solo doctrina, solo versículos, solo palabras, solo escritura. Pero mi estimado hermano, hermana que me escucha, eso es lo único que sirve. Eso es lo único que funciona, la doctrina. Que en una oración el Señor esté hablando del pacto eterno, pero ¿para qué? ¿Cómo así que para qué? ¿No es que son los argumentos que funcionan en la mente del Padre? De otra manera, ¿cómo hacemos la oración? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Maravilla. El versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Qué reconocimiento tan humilde, ¿no? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. A ver, ¿quién puede hacer ese reconocimiento aquí en este momento? Todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que yo tengo, lo tengo porque tú me lo has dado, Señor. Todo lo que yo soy, lo soy porque tú lo has hecho en mi vida. ¿Quién lo puede reconocer? La inteligencia que yo tengo, la sabiduría que yo tengo, la memoria que yo tengo, la habilidad que yo tengo, la destreza que yo tengo, el recurso que yo tengo, lo tengo porque tú me lo has dado. Eso procede de ti. El recurso económico, la renta, el trabajo, la fuerza, la vitalidad, el ingreso, me lo has dado y todo eso procede de ti. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano yo te doy, Señor. ¿Quién puede decir en esta mañana, nada es mío? ¿Quién? Dígalo allá donde usted se encuentra, nada es mío, Señor. Nada es mío, nada es mío. Todo es por tu gracia, Señor. Todo es por tu misericordia, Señor. Todo es porque tú lo has dado, todo es porque tú lo has entregado. Y hoy me gozo, Señor, saber que soy beneficiario de un pacto eterno y que parte del beneficio es tener lo que tengo, ser lo que soy y conquistar lo que estoy proyectado a conquistar. Nada es mío, nada es mío. Mi marido, no. Mi esposa, no. Mis hijos, no. Mi casa, no. Mi vida, no. Y si no es su vida, ¿por qué toma decisiones tan absurdas? Buena pregunta, ¿cierto? Porque es que yo dirijo mi vida no para donde yo quiera.
Yo hago con mi vida lo que yo quiera. No, comenzando que no es su vida, no sea iluso. Es la vida del Señor, ¿no? Acabo de decir, nada es mío, ni siquiera mi vida, ni mi decisión, ni para dónde van mis pies. Entonces debo ser guiado. Salmo 73, me guiarás por sendas de justicia. Todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Para tener una sola posesión real. ¿Y cuál es esa sola posesión real? Lo hemos explicado ya en otros discipulados. ¿Cuál es esa sola posesión real que yo tengo? Que yo puedo decir realmente es mío esto. ¿Cuál? Responda por favor. Solamente hay una posesión real. Lo dice Asaf en el Salmo capítulo 73, lo acabamos de leer. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? ¿Qué es mío? ¿Qué es de mi propiedad? ¿Qué realmente puedo considerar como mío, solo mío? A Jesucristo. A Dios. En el mismo Salmo 23, 1. El Señor es, regáleme la palabrita que sigue de 2 letras. Palabra de 2 letras que sigue ahí. No, palabra de 2 letras que sigue ahí. Jehová es palabra de 2 letras que sigue ahí en el Salmo 23. De 2 letras. Esa tiene 5. 2 letras. Esa tiene como 47. Palabra de 2 letras. Muy bien. De 2 letras. 2. 1, 2. Eso ahí. Gloria a Dios, Señor. Señor es mí. Mí. Lo único mío. Lo único suyo. 2, eso. Lo único mío, lo único suyo es Dios. Él es su posesión. Se le ha entregado por ese acuerdo desde antes de la fundación del mundo. Se le ha entregado por ese pacto eterno. ¿Qué es suyo? Dios. Ahora, suyo es Dios. Y Dios es sanador. Suyo es Dios. Y Dios es proveedor. Suyo es Dios. Y Dios es restaurador, suyo es Dios, y Dios es consolador, suyo es Dios, y Dios es salvador. Si usted tiene a Dios, puntos suspensivos, usted complete la frase, por favor. Si usted tiene a Dios, pues usted o yo lo tengo todo al tener a Dios. Nada le falta. Todo lo tiene. ¿Quién lo está comprendiendo? ¿Quién lo está entendiendo? Yo voy hacia la recta final del mensaje. Bien, pero ¿quién lo está entendiendo aquí? ¿A quién le está quedando claro? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido. Verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y mira lo que dice el versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. ¿Por quiénes está rogando Jesús? Ojo, sea doctrinal, mi hermano. ¿Por quiénes está rogando Jesús? Se ha venido repitiendo la frase. Que Cristo le manifestó su nombre a quiénes. Que Cristo hizo la obra en quiénes. Que Cristo le predicó a quiénes. ¿A quiénes? Se ha repetido durante toda la exposición de la palabra de Dios. Eso está perfecto. Eso es ser doctrinal, muy bien. Sigan las respuestas, por favor. Si tenemos 22 personas conectadas, a ver cuántas respuestas aparecen. Eso, muy bien. A los que el Padre le dio, a los que el Padre le entregó, Eso es ser doctrinal, hermano. Venga, un aplauso para usted. Aunque usted dirá, ese aplauso yo no me lo merezco porque si yo estoy respondiendo bien es con la inteligencia que me da el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien, pero muy buena respuesta. A los que el Padre le dio, eso dice la frase, a los que el Padre le dio, a los que el Padre le entregó. Entonces, yo ruego por ellos, ¿por quiénes? Por los que el Padre me dio. Yo ruego por los que el Padre me entregó.
Yo ruego por los que son beneficiarios de ese pacto eterno, por los escogidos, por los elegidos, por los que el Padre me acerca. Yo ruego por ellos, yo no ruego por el mundo. Note. Ahí dice Cristo, no ruego por el mundo, porque otra característica de la oración del Señor Jesucristo es que era frentera, de frente, radical. Cualquiera escuchando orar a Jesucristo diría: Jesucristo me está echando vainas en la oración. No, Jesucristo no cogía la oración para echarle vainas a nadie. Sencillamente la oración de Cristo era como sus sermones, conforme a la doctrina y conforme a la verdad. Entonces la verdad le duele a uno. Entonces cuando se escucha el sermón, la gente dice: me está echando vainas. O cuando pasamos a la oración, la gente dice: me está echando vainas. Pero ni lo uno ni lo otro. Porque es que uno no usa el sermón para echarle vainas a nadie, no se crea tan importante. Y uno no usa la oración para echar vainas, no se siga creyendo importante. Uno usa el sermón es para hablar doctrina, para hablar la verdad. Y uno usa la oración para hablar doctrina, para hablar la verdad. Si en medio del sermón o en medio de la oración hay una parte que aquí me está taladrando, me está perforando el corazón, pues tome para que lleve. Se lo dijo de otra palabra, no sé, tome para que chupe o recibe la administración del Señor, hermano, más bien, ¿sí? Así, más bien. Pero sí, si esa partecita me dolió, esa parte que usted dice, me pegó una levantada en esa partecita del sermón, pues créame que no fui yo. O sea, no tengo tiempo, ni cabeza tampoco como para preparar un sermón solamente. Es que si fuera así, pues yo lo cito a usted solo por Meet y le doy el sermón completo a usted. Y le digo: esto lo preparé para usted, tome. Pero no, porque fue una convocatoria a todo el ministerio. Y si es una convocatoria a todo el ministerio, pues es la palabra que el Señor nos está dando a todo el ministerio. Y si esa partecita me tocó a mí, pues dele gloria a Dios. Dije: Señor, gracias. Gracias, porque peor una charla ahí en donde yo estoy profundo, dormido, cabeceando. Gloria a Dios por una charla en la cual, Señor, me hablaste y me hablaste y me hablaste y me hablaste y me ministraste. Eso quiere decir que te intereso, te importo y quieres reorientar mis pasos, Señor. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿Por qué? Por los que me diste, dice el mismo versículo. ¿Por qué? Porque tuyos son. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo, mío. Y he sido glorificado en ellos. Ahora, pero ojo, que cuando habla de que todo lo tuyo es, todo lo mío es tuyo, ¿a qué se refiere con lo mío? Y lo tuyo mío, ¿a qué se refiere con lo tuyo? Sigue hablando de lo mismo. Una, la idea del versículo 9 con la idea del versículo 10 y responda. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? Porque dice: lo tuyo es mío y me lo has dado. Y lo mío es tuyo. Pero ¿qué es lo mío y qué es lo tuyo? O sea, ¿cuál es la posesión del Padre y cuál es la posesión del Hijo? ¿De qué está hablando? Lea y responda. Lea y responda. A ver, ¿qué respuestas tenemos acá? Excelente. Muy bien. Excelente, Marta León. Excelente, hermano Rubelio. Los que me diste. Está hablando de los escogidos. Muy bien. De los que me diste. O sea, está hablando de quién. Está hablando de mí. Muy bien, Natalia. Le haces la exégesis y te lo apropias. De eso está hablando. Pues no está hablando de las montañas, aunque también las montañas son del Padre y son del Hijo, y no está hablando de la roca, no está hablando de los árboles, no está hablando del sol, de la luna, de las estrellas. Está hablando de algo que nos interesa a todos. Está hablando de usted y está hablando de mí. Y si quiere hablar de manera particular de usted, hágalo. Porque aquí el versículo está diciendo: todo lo mío es tuyo, lo mío. Lo mío, yo soy de Él. O sea, está hablando de mí. Yo soy de Cristo y al ser de Cristo soy del Padre. Y soy del Padre y al ser del Padre soy del Hijo. ¿Cómo le parece a usted que Dios lo estime a usted como su posesión? ¿Cómo le parece a usted que Dios lo estime a usted como su propiedad? ¿Cómo le parece? Porque ya hace un ratico hablamos de cuál es su propiedad y usted dijo: Dios es mi propiedad, Dios es mi posesión, Dios es mío.
Y ahora aquí Dios está diciendo, bueno, yo soy su propiedad, pero le tengo otra noticia. Usted es mi propiedad, usted es mi posesión, usted es mío. Ahora con respecto a esto, pues el Señor dice, usted es mi propiedad, usted es mi posesión, usted es mío, y lo que tenga que ver con usted es conmigo. O se lo digo en otras palabras, el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Pero de la misma manera, mi estimado hermano, no sea conveniente. Porque si Dios dice, usted es mío, usted es de mi posesión, usted es mi propiedad, yo debería estar diciendo también, Dios es mío, Dios es mi posesión, Dios es de mi propiedad, y lo que tenga que ver con Dios es conmigo. Por eso yo me involucro en su obra, por eso me involucro en la tarea. Por eso discierno cuál es la obra, me pongo a hacerla sin mirar a los lados, mucho menos para atrás. Por eso no puedo permitirme ambivalencias, por eso no puedo permitirme doble ánimo, por eso no tengo un letrero en la frente que dice hoy no fío, mañana sí. Por eso firme hacia adelante haciendo la obra del Señor. Y le pedimos al Señor que nos rodee de gente, que no sea ambivalente, que tenga un solo ánimo, que tenga un solo carácter. Por más que se le abra la tierra debajo de los pies y esa tierra que se lo trague, no se lo va a tragar porque Dios está con usted. Cuando pase usted por las aguas, no se ahogará. Cuando pase usted por el fuego, no se quemará porque Dios está con usted. Así que firmeza, fortaleza, carácter, poder espiritual, porque Dios está con usted. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esta fue la primera parte de este mensaje. ¿Le gustaría seguir escuchando para qué está aquí en la tierra? ¿Le gustaría seguir descubriendo para qué Dios lo tiene aquí? ¿Le gustaría seguir descubriendo en la doctrina para qué el Señor me creó? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere que yo desarrolle? ¿Le gustaría seguirlo escuchando? No se lo pierda. Próximo domingo recibirá usted indicaciones en el transcurso de la semana. Recuerda que estamos en una reestructuración. La reestructuración no le gustan a todo el mundo. ¿No es cierto? Hay gente que si le mueven la cama son como los gatos. Y si le mueven la cama se estresaron. Si le mueven la mesita de noche se estresaron, ¿no? Por eso cuando habla de reestructuración, más de uno se desmaya. Pero usted cambia los muebles de su habitación. Y el que se estresó, se estresó. Y mete la escoba por allá debajo. Y el que se estresó, se estresó. Al único que no le gusta la reestructuración es al desordenado, al acomodado, al conveniente. Al que quiere que se hagan las cosas como dice. O al que tiene un guardado por ahí detrás de la cama. Medias cochinas o alguna cosa así. Entonces no quiere que muevan la cama, ¿por qué? La vergüenza. No quiere que metan la escoba por allá, ¿por qué? Porque la pena. Pero el Señor nos tiene así. Al Señor no le gusta ni la rutina ni la monotonía. Dese cuenta, el Señor está constantemente moviendo la mezcla para que no se seque. O usted, mi estimada ama de casa, cuando hace esas arepas deliciosas, dígame si no tiene que estar mojando esa masa para que no se le vuelva una bola de masa ahí que después no se pueda moldear. Toca hacerlo. El maestro de construcción también entenderá que esa mezcla de arena y cemento hay que estarla moviendo, hay que estarla hidratando para que no se seque y después no pueda hacer nada con eso. Bueno, lo mismo pasa con la obra del Señor. Y se lo estoy explicando desde 3 diferentes puntos de vista. El desorden de una habitación, la masita de las arepas y la mezcla en el ayudante de construcción. Lo mismo pasa con una casa, su funcionamiento. Si usted no pone orden en su casa, no reestructura su casa se convierte en un territorio baldío, es decir, de nadie. Y los territorios de nadie son fácilmente conquistados por el mismo diablo. Y lo mismo pasa en una empresa. Las empresas tienen que estarse reestructurando a cada rato, reinventando a cada rato. Pregúntele la cantidad de empresas que murieron en pandemia. Y lo mismo pasa con las iglesias y con los ministerios. Esto es normal. Estamos en reestructuración y recuerde que lo que queremos, lo que perseguimos nosotros es una reunión de domingo temprano, que le convenga a todo el mundo, que le facilite a todo el mundo y seguir nosotros trabajando
en misiones para llevar el evangelio por allá donde nadie quiere ir, donde nadie quiere llevarlo. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias por esta reunión, gracias por el mensaje, gracias por la doctrina. Honra, gloria y alabanza a ti te pertenecen, mi Señor. Y te pedimos, bendito Señor, que tú nos ayudes en este mes de agosto, que para nosotros es crucial, vital, importante, Señor. Que tú nos ayudes, mi Dios, en la organización del evento que tenemos entre manos. Y también, mi Señor, te pedimos que a partir del mes de septiembre nosotros estemos ubicados en el lugar de tu propósito, a la hora de tu propósito, para seguir caminando sobre las obras que tú nos diste para que nosotros hiciéramos. Y que de esa manera todos juntos, unidos, Señor Dios, en armonía, logremos glorificarte a ti mientras que estemos en la tierra haciendo y terminando la tarea. En tus manos entrego a cada hermano, a cada hermana, su familia, su casa, y el resultado de este sermón, Señor. Yo solamente soy un instrumento, un vaso. Creo que tú hablas a través de mi vida, Señor, y yo te pido que estas palabras queden ahí retumbando en el interior del espíritu y del alma de los hermanos y de las hermanas. Gracias, Señor, te damos por hablarnos, por atendernos, por querernos, por amarnos, por apreciarnos, por hacernos sentir importantes, porque lo somos, mi Dios. Y gracias por haber pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque yo estuve en tu boca, en tu conversación, desde antes de la fundación del mundo. Recibe gloria, honra y alabanza en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.